Hola, hola, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto que el día de hoy estén una vez más conectándose a un programa en fusión holística. Me presento, mi nombre es Claudia Contreras, soy terapeuta holística y el día de hoy hablaremos sobre la autoestima. ¿Qué es la autoestima? ¿Para qué nos sirve? ¿No? ¿Cómo podemos aumentar nuestra autoestima? Porque es un tema fundamental no solamente en nuestras relaciones, sino en la relación con nosotros mismos. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito siguiendo el tema de los programas anteriores, puesto que estamos a punto de entrar al mes de febrero, ya rapidísimo se nos fue el mes de enero, estamos a menos de 2 días de concluir este primer mes del año y pues entramos a febrero, ¿no? El mes que se ha establecido culturalmente para celebrar el amor y la amistad. Sin embargo, nos olvidamos muchas veces que ese amor y esa amistad debe empezar por nosotros mismos. Y el día de hoy quiero platicarles un poquito sobre este tema. Vamos a recordar un poquito sobre lo que vimos los temas anteriores. En el programa anterior hablábamos sobre los lenguajes del amor, que hay 5 tipos de lenguajes en cómo podemos comunicar nuestro amor, ¿no? Y que aprendemos uno y regularmente es el que demostramos. Y que deseamos ser amados o que se nos demuestre el amor que la otra persona siente en ese lenguaje, pero muchas veces el otro no habla ese lenguaje, habla otro diferente. ¿Cuáles son estos 5 lenguajes? Bueno, son las palabras de aprecio, es el tiempo de calidad, los regalos, los actos de servicio y por último el contacto físico. Y el programa antepasado hablábamos sobre la comunicación, que es importante cuando queremos establecer alguna relación de cualquier tipo, sea con nuestros padres, hijos, familiares, amigos o con la pareja, que platiquemos o que hablemos eh, quitándonos las barreras de la comunicación que tienen que ver con juzgar al otro, eh, eh, mm, decir cosas lógicas, tratar de calmarlo, etcétera. Si no tuvieron oportunidad de ver ese programa, los invito a que vean ese programa para que conozcan las 12 barreras de la comunicación, pero que además es importante cuando nos comunicamos con el otro, también hablar en positivo y hablar de la acción, más que de etiquetar, hablar de la acción. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de dónde podemos establecer relaciones sanas y también cómo es que podemos expresar ese lenguaje del amor. Y es a través de nuestra autoestima. El primer paso para tener buenas relaciones es tener una autoestima eh, elevada en su punto medio. ¿Por qué? Porque cuando no está en este punto medio, ¿no? Y pasa del otro extremo, al contrario, pues podemos caer en actitudes egoístas o incluso un tanto narcisistas, ¿no? Ahora está muy de moda esta palabra. Sin embargo, esta actitud, ¿no? Ya se considera pues un poco también con algunos desórdenes a nivel cerebral, neurológicos. Entonces, cuando nosotros decimos tienes una actitud narcisista, tal vez el término no está bien empleado, puesto que lleva ya cuestiones neurológicas, fisiológicas, ¿no? Entonces, también es importante que aprendamos a manejar este término. Sin embargo, eh, sí podemos llegar a tener estas actitudes egocentristas que nos pueden alejar de tener relaciones sanas. Y esta actitud egocentrista pudiera caer, muchas veces se puede decir, en el exceso de autoestima. Sin embargo, pudiera ser que hay una falta de autoestima donde que es todo lo contrario, no que hay falta de autoestima y que por eso hay estas actitudes egocentristas. Y bueno, pues primero que nada vamos a definir qué es autoestima. Bueno, pues la autoestima es el autoconcepto que tenemos sobre nosotros mismos. ¿A qué me refiero con esto? Que bueno, es la forma en la que nosotros nos percibimos, en que una persona se percibe a sí misma. Y
muchas veces esta autoestima se puede considerar baja o que no se tiene autoestima porque no se logra ver el panorama completo, ¿no? Hemos estado inmersos en un mundo en donde eh, se nos ha enseñado a autocriticarnos de una manera muy dura, ¿no? Era lo que les decía en el programa anterior. Pues primero tenemos que empezar a comunicarnos con nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos, a ser cariñosos, a dejarnos detallitos, a pasar tiempo con nosotros, para ir fomentando ese amor propio, esa autoestima. Eh, y bueno, pues en la parte de la autoestima es importante reconocer que hay muchos aspectos que la fortalecen o por el contrario, que hacen que disminuya. Y muchas veces eh, pensamos que esa forma de vernos viene desde nosotros mismos. Y eso podría ser en parte un aspecto. Sin embargo, no olvidemos que detrás de esa imagen que nosotros mismos tenemos muchos conceptos que fueron creados principalmente por nuestros cuidadores principales, ¿no? Papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos. Y también fue creada en base a las heridas de infancia que yo pude haber tenido. Y también, más adelante, cuando fui creciendo, a aquellos comentarios que los demás hicieron hacia mí y que esos comentarios me pudieron haber lastimado reabriendo esas heridas de la infancia, ¿no? Y ahora que soy, o que voy creciendo, que me convierto en un adulto, pues pudiera ser que todas esas heridas que vengo arrastrando junto con los pensamientos, las actitudes, las creencias con las que he crecido, que he ido reafirmando a lo largo de mi vida, hacen que yo me juzgue demasiado. Y al juzgarme demasiado, mi autoestima baje. Y no tanto por lo que me dicen los demás, sino porque al final por lo que yo termino creyendo de los demás. Y entonces me repito a mí mismo, a mí misma, ¿no? Y en este aspecto de la autoestima, tenemos un gran autor que se llama Maslow, que él hizo una pirámide en donde él decía que las necesidades humanas deben ser cumplidas para llegar a la autorrealización y que cuando llegamos a la autorrealización, nuestra autoestima se va fortaleciendo. En esta pirámide, que seguramente la han visto o han oído hablar de ella, como su nombre lo dice, es una pirámide que en la base están el, la realización de las necesidades fisiológicas. Y aquí pues viene la respiración, ¿no? La alimentación, eh, poder ir al baño, poder dormir. Estas se consideran las necesidades fisiológicas básicas o necesidades básicas, que bueno, si no son cubiertas, pues nos morimos, ¿no? Por eso son necesidades fisiológicas. El ser humano necesita alimento, necesita descanso, necesita agua, necesita ir al baño. Y después de esto, estas necesidades fisiológicas vienen las necesidades de seguridad. En estas necesidades de seguridad es cuando se va fomentando un poco más esa autoestima. ¿Por qué? Porque en esta necesidad de seguridad es el padre, el cuidador principal del niño, que provee de esa seguridad y de esa protección. Y entonces el niño va formando su propia autoconcepción para poderse ver como una persona que está en un ambiente seguro, una personita que puede confiar en que nada alrededor le puede pasar. Y cuando el niño va eh, obteniendo estas herramientas, entonces va fortaleciendo su confianza. Más adelante tenemos lo que es la necesidad de la aceptación social. Y aquí viene una de las necesidades básicas emocionales del ser humano, que es la necesidad de pertenencia. Cuando el ser humano siente que pertenece, se fortalece su autoestima, su autoconcepto, porque sabe de dónde viene, sabe eh, que pertenece, ¿no? Y eso le da seguridad y protección, reafirmando la necesidad anterior. Y bueno, pues después de esto también viene la necesidad de afecto, la necesidad de amor. Y bueno, pues pudiéramos tener cubiertas las primeras, pero esta necesidad es la más difícil de cubrir porque como padres, como cuidadores, nos enfrentamos primero que nada a el corto tiempo
que tenemos ahora con la vida moderna y que no es excusa, ¿no? Pero simplemente es algo que está sucediendo en el mundo, el corto tiempo para poder pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, ¿no? Salimos a trabajar precisamente por ellos y muchas veces perdemos de vista cuál es el objetivo, ¿no? Y entonces, en este aspecto, hay padres que eh, suelen olvidar que el afecto y el amor es importante de toda la familia para el niño pequeño. Pero además de eso, recuerden el tema de la semana pasada. Es por eso que hablábamos la semana pasada o empezamos con los lenguajes del amor. ¿Por qué? Porque el niño espera recibir el amor de cierta manera. Y muchas veces el lenguaje de amor de los padres no es el mismo que el de los hijos. Incluso en los niños pequeños puede ser totalmente diferente. El lenguaje de un bebé puede ser el contacto físico, ¿no? Y entonces como bebé espera que lo carguen, que lo abracen, que lo apapachen, estar cerca del pecho de la madre, ¿no? O como antes se usaba, ¿no? Con el rebozo y las mamás traían al niño para todos lados, ¿no? Probablemente ese sea el lenguaje del bebé y el padre tenga un lenguaje de regalos, ¿no? Y entonces a cada ratito le está dando regalitos al bebé y le está trayendo una sonajita nueva o le regala un móvil nuevo, ¿no? Ropita nueva y el niño todavía no tiene la comprensión para entender que esto es una forma en que sus padres, sus cuidadores le demuestran amor, ¿no? Y entonces aquí empieza a darse eh, este aspecto, ¿no? ¿Qué está pensando el niño de sí mismo cuando su necesidad de amor no se está viendo cubierta? De la misma forma, probablemente desde la concepción no faltó este afecto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque es un ser que todavía no podemos ver, ¿no? Y por lo tanto, cuesta trabajo le cuesta trabajo a nuestro cerebro, al cerebro, reconocer todavía a esa persona. ¿Por qué? Porque recuerden que el cerebro es de sentidos. Veo, escucho, hablo o lo pruebo, lo huelo y también lo toco, ¿no? En el caso de los bebés, pues todavía no existe esto, incluso si aún la mamá no sabe que está embarazada. Y bueno, pues dependiendo también de las circunstancias, de la concepción, de las emociones de mamá, de las emociones de papá, ¿no? Si es el tiempo adecuado, de acuerdo al pensar, a la percepción de los padres, pudiera haber también ahí cierto rechazo. Y por lo tanto, también empezar a generar una herida. No solamente es necesario ver la parte de las necesidades, sino también las heridas. Ya como adultos podemos reconocer que hubo necesidades que no me fueron cubiertas en la parte emocional o tal vez hasta en la parte fisiológica, ¿no? Tal vez donde crecí, pues no había suficiente recurso económico para mantener una familia, o si fui de una familia grande, ¿no? Y todo eso va dejando una herida que va permeando, va fracturando mi propio concepto. También de la misma forma, sí, cuando empiezo a ir a la escuela, hay aceptación por parte del grupo social al que estoy llegando, que es la escuela, que son los compañeros de escuela. Si empieza a haber estas relaciones de amistad, entonces yo voy desde ese momento formando ese concepto de mí mismo, de mí misma. Y no sé si han notado algo muy importante que he mencionado mucho. Voy formando mi propio concepto de mí mismo, de mí misma. Es decir, lo voy moldeando de acuerdo al exterior.
Y esa es la parte fundamental de la autoestima, que muchos creemos que esa autoestima debe de basarse en el exterior o hemos basado nuestra autoestima en ese exterior. Si las circunstancias cambian, si no son favorables, entonces, ¿cómo me voy a sentir si ese entorno no es favorable? Seguramente me voy a sentir muy mal, que no valgo, que no es suficiente. Por eso es importante reconocer que esta percepción viene desde adentro, que tú como adulto, con la capacidad consciente que se va adquiriendo, empieces a formar esta imagen para tu mayor beneficio. Efectivamente, en los primeros años de vida, esta autoestima eh, tuvo sus raíces en nuestros cuidadores principales, en nuestros padres, en toda esa información que heredamos de manera genética, pero además fuimos captando, y ya sea que la fuimos reafirmando, la fuimos modificando, pero la fuimos captando y se nos fue grabando. Es más o menos en la época de la adolescencia que empezamos a crear un concepto de nosotros mismos de una manera diferente. Empezamos a cuestionarnos acerca de todo aquello que vimos durante niños, en busca de esta propia identidad. Y aquí empezamos a entrar en lo que es la última parte de la pirámide de Maslow, que nos dice que también hay necesidades de autoestima y de autorrealización. Nosotros en este momento, cuando vamos a la adolescencia, empezamos ya a tener un concepto de éxito, un concepto que fue grabado, que fue aprendido y que muchas veces cuando no creemos tener éxito, también la autoestima se ve fracturada. Y el mismo caso, este éxito es en el exterior, no en el interior. Y que pudiera ser que en esta época de adolescencia, pues vemos a nuestros compañeros adolescentes también con otros aprendizajes en casa diferentes al mío, que hacen más cosas, que se ven mejor, que se sienten mejor, que les va mejor en las relaciones, en la escuela. Y entonces yo también empiezo a modificar esta concepción que ya traía de casa. La ventaja de la autoestima es que no es una fotografía. ¿A qué me refiero? Que no es estática. No, no es estática. Es totalmente modificable, es variable, es como una película que se mueve y que por lo tanto tú puedes modificar. Y para modificar la autoestima, eh, tenemos que replantear el exterior, identificando que lo que pueda pasar no debe afectar lo que yo pienso de mí mismo o de mí misma. ¿Y cómo puedo hacer para ir modificando esa autoestima o aumentando mi autoestima? Pues primero que nada, autoconocerme, identificar lo que soy, cómo soy y empezar por mis cualidades. Conocer mis cualidades,
resaltar mis cualidades, ponerlas en práctica, volverme maestro con esas cualidades. ¿Para qué? Para empezar a adquirir autoconfianza. Si yo soy bueno o buena dibujando, ¿no? Eh, empezar a reconocer que soy buena en el dibujo. Conforme yo lo voy practicando, voy haciendo más y más dibujos y me voy dando cuenta que voy perfeccionando mi técnica, que cada vez me salen mejor, que soy más rápido, más rápida en eso que me gusta. Y con el tiempo, esa cualidad va a empezar a fortalecerme y me voy a dar cuenta que eso está dentro de mí, no en la afuera. Y el estar adentro, independientemente de las circunstancias que pasan a mi alrededor, yo voy a seguirlo viendo. Y entonces empiezo a reconocerme, empiezo a ver qué es lo que me gusta de mí, que incluso podría hacer algo físico, algo de mi cuerpo. A lo mejor me gustan mis manos, ¿no? Mis orejas, cómo tengo el cabello. Cuando yo empiezo a reconocer esas pequeñas cualidades, las voy exaltando. Y aquí un ejercicio muy sencillo que tú pudieras hacer todos los días es que cada vez que toques tu cuerpo, ¿no? Por alguna circunstancia, ¿no? Te bañas y te empiezas a enjabonar, ¿no? Te enjabonas el cabello, ¿no? Le digas a tu cuerpo precisamente eso, que lo amas, que le agradeces por estar ahí, ¿no? Te vas a lavar la cara, te vas a lavar las manos, no te estés lavando. Le puedes decir eso y lo puedes decir en voz alta. Si no puedes decirlo en voz alta porque tienes gente a tu alrededor, lo puedes decir mentalmente. Y te lo puedes decir a ti mismo o lo puedes decir a tu cuerpo, ¿no? Diciéndole, amo y bendigo mis manos. Gracias, manos, por todo lo que me ayudas a hacer, ¿no? Que te sales del baño y te secas, ¿no? También puedes ir diciendo, gracias, brazos. Amo mis brazos porque me permiten tocar las cosas, me permiten caminar, balancearme al caminar. Gracias, piernas, porque me permites caminar. Y de esta manera, con este sencillo ejercicio, ir reconociendo lo que tu cuerpo hace. Otro ejercicio también que es muy recomendado, que muchos profesionales de la salud mental recomiendan, es mirarte al espejo, observarte, ver qué es lo que te gusta, decirte al espejo también que te amas. Una frase muy usada, o que usamos aquí en terapia, es me amo, me acepto, me admiro y me respeto. Precisamente para ir grabando en nuestra mente eh, este decreto, ¿no? Y después de este autoconocimiento, pues también viene que vayas formando tu autoconcepto, que te gusta tu forma de ser, ¿no? O sea, ya reconociste la parte física, ahora que viene en tu forma de ser, qué cualidades, qué habilidades tienes. Y después viene una parte un poquito complicada, porque esta parte es en la donde muchas veces invertimos este, este aspecto y lo ponemos como parte principal o como la base de todo, de nuestro, incluso de nuestro diálogo interno, que es la autoevaluación. Sí, está bien autoevaluarnos, pero recuerda que nunca se te debe olvidar el fin de la autoevaluación. El fin de la autoevaluación es la mejora.
es que puedas reconocer también lo que no te sale tan bien o lo que no te gusta, reconociendo también tus errores. Y muchas veces ahí caemos en este juego, en el juego de juzgarnos muy duramente. A veces somos nuestro mayor juez y verdugo, nosotros mismos. ¿Y sabes por qué es esto? Por una herida de la infancia también, por una herida de rechazo, en donde tú esperas o quieres ser mejor para ser aceptada, para ser aceptado. Y por eso en este aspecto mucho se ha hablado de la autocompasión. Tampoco sin caer en el descaro o en el cinismo. Sí, te equivocas. Sí, va a haber consecuencias. Pero es humano equivocarse. Todos tenemos errores. Y aquí viene una emoción que a veces llega a ser tan fuerte que nos quedamos ahí atorados, que es la culpa. Este aspecto es fundamental en la parte de la autoestima. ¿Por qué? Porque la culpa no sirve para nada. La culpa te atora, la culpa te ata. Al contrario, hay que dejar la culpa atrás y tomar con responsabilidad. ¿Cómo te suena esta frase? Tú no eres culpable, eres responsable. Primero que nada, al decir esta frase, le quitamos toda esta carga emocional que la culpa trae. Porque si bien es cierto que podemos llegar a sentir culpa, ¿hacia dónde te lleva la culpa? ¿Te permite accionar la culpa? Yo digo que la culpa es una emoción que no sirve, porque no te permite accionar. Cuando tú sigues en la culpa, no te permite restituir si te equivocaste y tuvo consecuencias, consecuencias graves incluso. Pero cuando tú asumes con responsabilidad ese acto o que tus acciones provocaron, entonces te das a la tarea de hacer las acciones necesarias para intentar restaurar. Y entonces, cuando asumimos con responsabilidad que nos equivocamos, nos podemos tratar con compasión y decir, pues sí, me equivoqué, ahora qué voy a hacer para remediar. Y esto me permite también no mermar mi autoestima. Me permite mantener mi autoestima sabiendo que me puedo equivocar, pero que puedo ser lo suficientemente capaz para reconocer primero mi error y después hacer las acciones necesarias para restaurar ese daño. Y que de hecho es un término muy común en derecho, la restitución del daño, precisamente en base a este concepto, en base a la responsabilidad y no la culpa. La culpa lo único que hace es que crezca este este diálogo interno en donde te juzgas negativamente y que precisamente provoca el miedo a moverte porque vaya a ser peor. Cuando tú asumes con responsabilidad, te permites también a ti mismo verte como este ser humano que se equivoca, pero que también es capaz de reconocerlo y restaurar. ¿Y qué crees que suceda cuando tú restaures?
Cuando tú reconozcas este error, tu autoestima se fortalezca. ¿Por qué? Porque vas a caer en este ciclo también de autoconocimiento y después de autoconcepto. Porque a lo mejor no te gustó el error que cometiste, pero es muy probable que te guste las acciones que haces para restaurar y que incluso desafíen tus capacidades y al desafiarlas encuentres nuevas habilidades y nuevas formas de hacer las cosas. Y eso te va a hacer sentir bien. Y muchas veces nos enfrentamos a esto, por eso nos quedamos en la culpa, por miedo a no cumplir con las expectativas. Y aquí viene otra parte importante, ¿por qué? Porque recuerda, eso está en el afuera, no viene de ti. Y al no venir de ti puede fracturar tu autoestima una vez más. En esta autoevaluación que te haces, está esa oportunidad de ser mejor. Y cuando tú te das cuenta que eres mejor, entonces viene en cadenita un sentimiento de bienestar. Y esto te lleva también a la autoaceptación. ¿Por qué? Porque ya te conociste en los aspectos positivos, te conociste en los aspectos negativos y los estás aceptando. Y esto incrementa tu autoestima. ¿Y cómo vas a saber si la autoestima se incrementa? En cómo te vas sintiendo, la seguridad que tú vas obteniendo al realizar el día a día. Y entonces ahora sí llegar al punto culmen de la pirámide de Maslow que dice que es la autorrealización. Pero recuerda, la autorrealización no es perfecta y no es medible. Depende mucho de cómo tú te enfrentes al mundo exterior. En este enfrentamiento al mundo exterior, ¿qué sucede? Que llega un momento en donde tú reconoces que lo que está afuera ya no te puede afectar, porque ya te conociste, ya te autoevaluaste, ya te aceptaste. Y ahora sí, desde ahí, vivir el mundo y las situaciones que se te presentan en el allá afuera. Y esto empieza a ser una gran cadenita, una bola de nieve positiva. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta que el afuera no te puede afectar, te sientes más confiado, más confiada, te autoconoces mejor, te vas conociendo más y dices, pues ahora me doy cuenta que adquirí estabilidad. Y así. Y de esta forma llega un momento en que probablemente no te sientas tan bien y también está bien. El reconocer que no todo el tiempo tienes que estar bien también es parte del ser humano y parte de esa estima. No permitirte, darte permiso para contemplar un momento
que es necesario para ti. Recuerda que una de las cosas importantes o que mencionábamos en los lenguajes del amor era el tiempo de calidad. Y que cuando sucede esto, tú vas a tener tiempo para ti, para poder replantarte, para poder conocerte todavía más. Por lo tanto, también en la autoestima no es necesario que todo el tiempo estés bien, ¿no? Estés contento, estés feliz. No, eso es irreal. Un ser humano no es totalmente lineal, no es como una gran montaña rusa, pero que cuando sepas que estés en ese estado de ánimo no tan agradable o que no te guste tanto, sepas que no te va a afectar igual a que si tuvieras una autoestima baja y que reconozcas que solo es un momento. Pero todo esto depende de cómo te vas viendo a ti mismo, a ti misma. Y que creo que hay tres pilares importantes en este aspecto. El merecimiento, la aceptación y el sentirse suficiente. ¿Y por qué hablo del merecimiento? Porque hemos crecido en una sociedad en donde todo se nos ha condicionado. Se nos ha condicionado a que si te portas bien, lo vas a obtener. A que si complaces a los otros, el otro te va a dar algo acá. Cuando en realidad sí lo merecemos y más bien yo digo sí nos corresponde. ¿A qué me refiero con esto de corresponde? Porque es mío por derecho divino. Y muchas veces nos sentimos no merecedores, pero también depende de esta autoestima. Cuando tú reconoces que vienes de un ser divino y el venir de ese ser divino hace que te corresponda, que sea tuyo. Entonces ya no sientes que tienes que trabajar y trabajar y trabajar para merecerte. Y tu autoestima sube. Esta parte de la autoaceptación es precisamente trabajar con esto que he dicho anteriormente. Y por último, el ser suficiente. Muchos de los problemas en consulta que recibo es precisamente porque las personas no se sienten suficientes. Y que va de la mano con este autoconocimiento, este autorrespeto, esta autoevaluación. Y un aspecto importante que te puede ayudar a trabajar esta parte es que te repitas esto. Yo soy suficiente. De hecho, hay un movimiento muy grande, hay eh, por decirlo así, un movimiento, ¿no? Que está liderando este cambio de mentalidad, a que sin importar cómo eres, eres suficiente. Y entonces estos tres pilares que te he comentado fortalecen nuestra autoestima. Y el día de hoy es esta la invitación a que trabajemos con esa autoestima. Muchas guerras se han dado por esto, por no tener la autoestima suficiente. ¿Qué queremos demostrar con la guerra? Que yo puedo más, que yo soy más. Pero si tú sabes quién eres, eso ya no importa. Lo importante es que aprendas a modificar esta visión de ti mismo, de ti misma, para tu mayor beneficio. Que si notas que hay algo que te está haciendo foquito, ¿no? Que por ejemplo las críticas de los demás te están afectando mucho,
bueno, es un indicio de que hay que trabajar con la autoestima. De la misma forma, si los sucesos del exterior te están afectando mucho y están haciendo que tengas emociones que no te gustan tanto, también significa que hay que trabajar fortaleciendo la autoestima. Y el día de hoy te invito a eso, a que te puedas trabajar no solamente el mes que viene, sino todos los días de tu vida, fortaleciendo tu autoestima, autoconociéndote, autorrespetándote, autoevaluándote, asumiendo con responsabilidad, apapachándote, diciéndote palabras bonitas, para llegar a esta, o más bien fortalecer día a día tu autoestima. Si te gustaría trabajar con tu autoestima, te invito al reto que voy a empezar el día 11 de febrero, que se llama El Reto Me Amo, en donde durante 21 días trabajaremos de forma gratuita con audios, imágenes, reflexiones para ir fortaleciendo tu autoestima. Entonces, te invito a que te pongas en contacto en mis redes sociales, Claudia Contreras Terapias, y te integres a estos grupos de WhatsApp para vivir este reto, para fortalecer tu autoestima. Y pues bueno, el día de hoy me dio muchísimo gusto haber estado contigo en un programa más de fusión holística. Te mando un fuerte abrazo y te espero la siguiente semana en otro programa de fusión holística a las 9 de la mañana, tiempo Tijuana, 11 de la mañana, tiempo central. Hasta la próxima. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.